Les que abran sus Biblias en Isaías 58, por favor, versículo 11. No es mi intención darles una disertación de lo que el texto quiere decir en todo el sentido extenso de la palabra, pero sí quiero pedirles que recordemos algo por un momento. Lo que el Señor le prometió al pueblo de Israel y lo que nos espera a nosotros como sus hijos. Escuchen lo que dice el versículo 11. Isaías 58, versículo 11. ¿Lo tienen consigo? Dice la palabra: Jehová te pastoreará siempre. ¿Cada cuándo nos pastoreará? Siempre. Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Nosotros, familia, hemos encontrado en Cristo Jesús salvación y vida eterna. El ser humano fue creado por Dios y la Biblia dice que Dios le dio vida. Y quiero llevarlos a ese momento en el jardín del Edén, cuando Dios creó al hombre. Dice la Biblia que lo creó a su imagen y semejanza. Del polvo formó al hombre. De un costado tomó una muestra para hacer a la mujer. Pero la Biblia dice que Dios le dio al hombre aliento de vida. Le dio vida física y vida espiritual. Dios les dijo que ellos podían comer de todo árbol que se encontraba en el jardín, excepto de un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ustedes saben lo que Satanás hizo. Satanás es el enemigo, Satanás es un agente del mal. La Biblia le llama el padre de mentira. Y bien hecho, porque es lo que es, un padre de mentira. Y engañó a Eva en ese día, en Génesis, y le dijo: tú no le creas a Dios. Oh, no va a pasar nada. Tú come del árbol. Ella vio el árbol y vio que era agradable ante los ojos, vio que era algo bueno para comer. Y el diablo siguió insistiendo, el diablo siguió mintiéndole a ella. Dios se había dicho: no comas del árbol, porque el día que tú comas de ese árbol, ese día morirás. Yo te pregunto, si Dios dice que algo va a ocurrir, o si Dios dice que algo no va a ocurrir, ¿acaso no es propio creerle a Dios? Porque Dios no es un padre de mentira. Dios dice la verdad. De hecho, la Biblia dice que Dios odia la lengua mentirosa. Jesús confrontó a los líderes religiosos de aquel entonces y les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, quien es un padre de mentira, porque ellos estaban mintiéndole al pueblo de Israel. Dios dice la verdad. Dios declara la verdad. Él es la verdad. Y envió a Jesús para morir por nuestros pecados. ¿Por qué lo hizo? Porque Eva desobedeció a Dios y comió del árbol que no debía comer, y le llevó a Adán, y ambos comieron de ese árbol. Ambos cayeron en pecado delante de Dios. Y a raíz de ese acto, toda la humanidad, por un hombre, dice la Biblia, entró el pecado al mundo. Toda la gente en todo el mundo, cada niño que nace, ya nace con pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. O sea, el regalo que Dios nos da es vida eterna. Y quiero recordarles eso, hermanos cristianos, amigos que nos visitan, porque Dios no miente. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, el ser humano, para que pueda tener vida eterna, tiene que creer en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa si yo decido no creer en Cristo Jesús? ¿Qué pasa si yo decido rechazar a Dios de mi vida? Lo único que va a pasar es lo que ya estaba destinado para el ser humano. La paga del pecado es muerte. Jesús no vino para condenar, Jesús vino para salvar. Y Jesús, al morir en la cruz, vino para proveer la salvación. Porque tú y yo hemos pecado contra Dios y alguien tiene que pagar por eso, ¿no es cierto?
Cristo Jesús pagó por mis pecados, pagó por los tuyos, y hoy por eso decimos gracias Dios, tú eres un buen Padre. ¿Por qué? Porque el Padre que nos creó, el que nos dio aliento de vida, al ver a Adán y a Eva pecar contra Él, pensó y dijo, es necesario que nosotros, y estaba hablando con Jesús y con el Espíritu Santo, hagamos algo al respecto. Y la Biblia dice que Jesús vino a la tierra para morir por nuestros pecados. Así es que, ¿por qué damos gracias hoy? En primer lugar, porque tenemos vida eterna. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Tenemos vida eterna. Además, noten lo que dice aquí Isaías. Esto es algo para el futuro. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y escucha, y dará vigor a tus huesos. Nosotros como seres humanos, conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta que la vida se nos va extinguiendo. El alma empieza a secarse. Los huesos empiezan a debilitarse. Yo sé que ustedes todavía no experimentan esas cosas. Todavía se sienten fuertes. Todavía pueden brincar y saltar y hacer y deshacer con ese hermoso cuerpo que tienen. Pero eventualmente la Biblia dice que los huesos se secan, el alma se seca, y llega el momento en que nosotros partimos a través de algo que la Biblia llama la muerte. Pero los que estamos en Cristo Jesús, la Biblia dice, vamos a ser rescatados de la muerte. Y el Señor va a saciar nuestra alma y va a dar vigor a nuestros huesos. En otras palabras, vamos a tener vida eterna. Vamos a vivir para siempre. Y la Biblia dice aquí que Jehová pastoreará nuestras vidas. Él va a ser nuestro pastor. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Recuerden que después de la muerte, nosotros partimos para estar en la presencia ¿de quién? De Dios. Y después vamos a resucitar. Nuestros cuerpos van a resucitar. Y vamos a estar con Jesús para siempre. Aquí en la tierra Él un día va a regresar y vamos a ser pastoreados por Dios. Jesús va a ser nuestro pastor. La Biblia dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en aquel día, créemelo, tú y yo vamos a estar en la presencia de Dios, resucitados. Ahora, quiero solamente recordarles algo. La importancia de dar gracias. ¿Debemos dar gracias a Dios, hermanos? Debemos ser agradecidos. Y en un momento más les vamos a mostrar en las Escrituras el por qué debemos dar gracias. Pero nadie puede dar gracias, nadie puede ser agradecido si no tiene a Dios en su vida. Absolutamente nadie puede ser agradecido a menos que Dios esté en su vida. Porque la Biblia enseña que solamente Dios puede causar que tú des gracias. Es verdad que nosotros, cuando estamos criando a nuestros hijos, les enseñamos dos palabras: por favor y gracias. ¿No es cierto? El niño está creciendo y ¿qué le decimos? ¿Cómo se pide? ¿Y qué hace el niño? Por favor, ¿no? O le decimos la palabra mágica. ¿Cuál es la palabra mágica? Y en inglés dicen que please. ¿Cuántos hicieron eso con sus hijos cuando eran pequeños? Ahora yo te pregunto, ¿a qué edad paraste de hacerlo? ¿Verdad que llega un momento en que paramos de hacerlo? Se convierten en adolescentes y ya no piden las cosas por favor y de todos modos se las damos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? En algún momento dejamos de seguir entrenando a nuestros hijos para que digan por favor y también la palabra gracias. Los niños están creciendo y después de que les das algo, ¿qué les dices? ¿Cómo se dice? ¿Y qué dicen los niños? Gracias. Thank you, ¿verdad? Thank you. Pero ¿en qué momento paramos de hacer eso? En algún momento. ¿Y qué pasa? De manera natural hacemos lo que una persona sin Dios hace. No pide las cosas por favor y no da gracias. ¿Por qué? Porque se toma estar controlado por Dios para poder ser agradecidos. Les voy a dar un ejemplo a raíz de algo que escuché de un hombre llamado Matthew Henry. ¿Qué pasaría si mañana
Sales a la tienda y llevas suficiente dinero para el mandado del resto de la semana. Yo no sé cuánto gastes en tu mandado, pero a lo mejor $200, $300, ¿no? Yo no sé cómo comas. Pero llevas el dinero del mandado y vamos a añadirle más. Y llevas el dinero para pagar los biles de la casa. Y de repente sale un ratero y te roba. ¿Qué harías? ¿Cuál va a ser tu actitud? Sale el ratero y te roba todo lo que llevas. Se echa a correr, se sale con la suya y te quedas ahí parado, todo anonadado por lo que ha ocurrido, en un shock emocional y físicamente incapaz de hacer algo al respecto. Ha huido el ladrón, se llevó todo lo que tenías. ¿Qué harías? ¿Qué haríamos todos nosotros? De una manera natural. Normalmente, ¿qué es lo que haríamos? Algo que sí te puedo decir que no haríamos es dar gracias. ¿Cuántos de ustedes honestamente se hincarían y dirían: Señor, gracias por lo que acaba de ocurrir? ¿Verdad que se toma de Dios para hacer algo así? ¿Acaso no necesitamos a Dios para hacer algo así? Yo no sé si escucharon el testimonio bien de una de nuestras hermanas. Su hermano se recupera para ir a buscar trabajo. ¿Cuántos de ustedes creen que eso fue de Dios? ¿Fue de Dios o no fue de Dios? ¿Sí lo crees? Yo creo que sí. Ahora, ¿qué hay de ese ratero que te acaba de robar? ¿Fue de Dios o no fue de Dios? O sea, solo porque fue algo bueno es de Dios, pero algo que es malo no es de Dios. ¿Qué te hace pensar que solo lo bueno es de Dios y lo malo no es de Dios? Por ejemplo, ¿fue bueno o fue malo que hayan crucificado a Jesús? Te recuerdo que lo hicieron injustamente. Te recuerdo que levantaron falsos contra él. Te recuerdo que él era inocente y no tenía por qué morir en la cruz. Yo te pregunto, ¿fue algo bueno o algo malo? ¿Pero por qué fue bueno si fue un inocente y murió en la cruz de una manera despiadada? ¿Te hubiera gustado que tu hijo muriera de esa manera? ¿Pero por qué decimos que es algo bueno? Porque sabemos que implica nuestra salvación. Tú y yo tenemos que tener cuidado cómo nos conducimos en la vida, porque lo que tú dices es bueno, a lo mejor es malo, y lo que dices es malo es bueno. ¿Tú cómo sabes? ¿Acaso tienes la capacidad de saber lo que hay en el futuro para ti? Cristo en la cruz murió por nosotros, para que nosotros podamos cambiar y ser transformados y podamos vivir la naturaleza que Dios tiene. ¿Verdad que Dios es bueno? Si Dios es bueno, entonces todos nosotros los cristianos deberíamos ser buenos. ¿Verdad que Dios siempre dice la verdad? Entonces nosotros deberíamos decir siempre la verdad. ¿Verdad que Dios es misericordioso? Por lo tanto, nosotros deberíamos de ser misericordiosos. Y podemos ir una tras otra. Cada característica de Dios debe pertenecernos si estamos con Dios. Ahora, Él en la cruz murió por ti y por mí para darnos vida eterna, y eso es glorioso y maravilloso, pero también para cambiar nuestra manera de ser. ¿Verdad que debemos cambiar, hermanos? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Dar gracias en todo? Sí, ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios. Y ahorita se lo voy a mostrar. Pero antes de entrar en eso, solo quiero llevarlos a este ejemplo que leí. Matthew Henry, a él le ocurrió lo que te dije. Le robaron todo lo que tenía. Esos rateros le sacaron todo. Y después se regresa a la casa, pues ya le han quitado todo, se regresa a la casa. Y él tenía un diario. Y entonces está un poquito incierto qué es lo que Dios tiene para mí en esto, y empieza a escribir. Y algo que escribe en su diario, Matthew Henry dijo esto: Señor, permíteme ser siempre agradecido. Observa cómo comienza él después de que lo han asaltado. Permíteme ser siempre agradecido. ¿Cuántos de ustedes
quieren ser agradecidos siempre. ¿Verdad que es bueno dar gracias? La Biblia dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Gracias, algo que debemos buscar en nuestra vida. Y él escribe, permíteme ser agradecido. Y esas son las razones del por qué debería estar agradecido, él escribe. En primer lugar, nunca me habían asaltado. Es la primera vez. Eso, gracias a Dios. Porque nunca lo habían asaltado. En segundo lugar, aun cuando me quitaron el dinero, no me quitaron la vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que sería bueno dar gracias por eso? ¿El dinero se puede recuperar? ¿Qué hay de la vida? ¿Se puede recuperar? Estaba viendo las noticias y una muchacha venía caminando de la escuela con su amigo y unos rateros con una pistola en la mano la asaltan y le están pidiendo el celular y ella se resistió a darles el celular. Le dieron un balazo y le quitaron el celular. Cuestión de enfoques, ¿no? Y él dice, yo le doy gracias a Dios porque me quitaron el dinero al final del día no es nada, lo más valioso es la vida. Permíteme dar gracias por la vida siempre. En tercer lugar, él escribe, permíteme ser agradecido porque me robaron todo lo que tenía, pero no era mucho. No era mucho. Gracias. Y en cuarto lugar, permíteme ser agradecido, Dios, porque yo fui a quien robaron y no el que hizo el robo. Imagínate eso. Él está orando y le está pidiendo a Dios que le ayude a ser agradecido ¿en qué? En todo. Porque nosotros necesitamos entender, familia, que cualquier incidente que nos pase en la vida, cualquier cosa que nos ocurra, Dios está con nosotros. No pretendemos decir que un robo, un asalto, un asesinato o algo que te ocurra a los ojos nuestros que es malo, necesariamente es orquestado por Dios. Sabemos que el diablo está detrás de todo eso, ¿no es cierto? ¿Dios levanta rateros? No. Dios levanta gente que trabaja y que ayuda con su trabajo a otros que necesitan, pero no levanta rateros. Satanás, el enemigo, es quien hace todas esas cosas, y a raíz de que el ser humano está en pecado, el mal se desarrolla, produce acciones en cada individuo, y por eso a nuestro alrededor tenemos violencia, crímenes, malos pensamientos, acciones equivocadas contra el prójimo, porque hay pecado en el ser humano. Y Cristo Jesús vino para morir en la cruz para que este pecado que hay en nosotros deje de ejercitarse en nuestra vida. Y cada uno de nosotros que estamos en Cristo Jesús estamos buscando ser como Dios es. Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que perdona, es amor, es bondad, etc. Y nosotros necesitamos ser agradecidos. Y quiero pedirles que no olvidemos eso, hermanos. Yo no sé cómo tú te comportas en la vida. Espero en Dios que cuando algo ocurra, entre comillas, malo, podamos responder como es debido. Quiero pedirte que vayas conmigo a 1 Tesalonicenses 5:18. Y quiero mostrarte allí la importancia de ser siempre agradecidos. Y estoy maravillado y súper contento de que en esta nación todavía tengamos un día de acción de gracias. Y quiero ponerte eso en tu corazón porque en este momento estamos haciendo la voluntad de Dios. Yo sé que el presidente Abraham Lincoln fue el que instituyó ese día, pero no lo hizo a raíz de que él tuvo una buena idea, sino él leía la Biblia y entendió lo que implica, junto con los legisladores de aquel entonces, el dar gracias. 1 Tesalonicenses 5:18 dice la Biblia, dad gracias en todo. Una vez más, dad ¿qué? Gracias en todo. No importa qué esté pasando, ¿qué vamos a decir? Señor, gracias. ¿Cuántos pueden decir gracias conmigo? Gracias. Ahora,
En este momento, hermano, hermana, piensa en lo peor que te esté pasando ahorita. Lo peor. Y no, yo no tengo nada, está bien, si no tienes nada, que gloria a Dios. Gracias a Dios. Pero por un momento, piensa, por favor, aquí está en tu mente, yo sé que está en tu mente. ¿Ya estás pensando en lo peor que está pasando en tu vida ahorita? ¿Sí? ¿Cuántos ya están pensando en lo peor que está pasando en su vida? ¿Ya está pensando en eso? Ok, ahora junto conmigo digámosle gracias a Dios. ¿Está listo? Y le vamos a dar gracias por lo que estamos pensando. ¿Estás conmigo? 1, 2, 3. Gracias Dios. Una vez más. Gracias Dios. Gracias. Eventualmente Dios te va a mostrar lo que está pasando. Eventualmente Dios te va a dar la puerta, te va a dar la salida. ¿Y qué tal si no me da la salida? Eventualmente va a venir por ti en el rapto, o eventualmente vas a partir de esta tierra. Pero eventualmente la palabra de Dios se va a cumplir, Él va a hacer sus propósitos en tu vida. Y dice aquí la Biblia, da gracias en todo. ¿Por qué? Esta es ¿qué? La voluntad de Dios para con vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Nadie, absolutamente nadie en el mundo puede dar gracias a Dios si no tiene a Cristo en su vida. Ahora, tú que tienes a Cristo en tu vida, si tú estás en Cristo, si yo estoy en Cristo, todos los días debemos comenzar diciendo gracias Dios. ¿Cuántos se levantan diciendo gracias Dios por la vida? Esa debe ser la primera expresión, hermanos. Yo quiero invitarlos a que tan pronto abran sus ojitos esa mañana. La primera frase es, Señor, gracias. ¿Por qué gracias? Otro día más. Una nueva oportunidad para vivir la vida que tú me has dado aquí en la tierra. Es la voluntad de Dios. Ahora, otra cosa que te va a hacer agradecido. Vayan conmigo a Colosenses 3:16, por favor. Colosenses 3:16. Vean lo que dice la Biblia aquí. ¿Por qué debemos dar gracias a Dios? Porque es la voluntad de Dios. Él tiene un plan maravilloso para ti como cristiano. Él te va a pastorear, va a dar vigor a tus huesos, vas a ser un manantial cuyas aguas nunca van a faltar. Por eso dale gracias a Dios, es su voluntad. Pero mira, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo, ¿la palabra de quién? De Cristo, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Escucha, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, ¿haciendo qué? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Dónde encontramos nosotros una fuente de gratitud? La Biblia. Mira, la gente que no lee su Biblia no puede dar gracias a Dios, porque no tiene razón para dar gracias. ¿Sabes que cuando empiezas a leer la Biblia te da una razón para dar gracias? Por ejemplo, aquí, lo que estábamos leyendo en Isaías. Él va a dar vigor a tus huesos. Vas a ser una fuente de agua que nunca va a secarse. Eso es vida eterna, hermano. ¿Sabes lo que es vida eterna? Vas a vivir para siempre. ¿Cuántos quieren vivir para siempre? ¿O alguien aquí se quiere morir y terminar de vivir? Terminar su existencia en algún momento. ¿Alguien quiere hacer eso? Todos queremos ¿qué? Vivir. Por eso cuando nos enfermamos, especialmente algo grave, le pedimos a Dios que nos sane. Porque no queremos morir. Pero quiero decirte algo, vamos a vivir para siempre porque estamos en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo estoy leyendo la Biblia y tú la lees, el Señor en tu corazón pone una razón para dar gracias. Dice aquí, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, more en abundancia. Y si es que yo quiero pedirte una cosa, hermano, de la misma manera como les pedía, cada vez que abras tus ojos en la mañana y estás vivo, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Pero también algo interesante, debo estar en la palabra. ¿Por qué debo estar en la palabra? Porque la palabra me da razón para dar gracias. Y quiero llevarlos a un último texto para que podamos entender. Vayan conmigo a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5.
¿Por qué doy gracias? Porque es la voluntad de Dios. La palabra de Dios me va a dar razones para dar gracias. Y la tengo que leer para poder ser agradecido. Pero miren lo que dice Efesios 5:18. ¿Están conmigo? Algo que debemos pedir todos los días, que nos va a llevar a dar gracias siempre. Dice el 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea, cuando estás borracho, no puedes agarrar la onda. Estás fuera de tus sentidos. No sabes lo que estás haciendo. Estás fuera de control. ¿Alguna vez han visto a un borracho? ¿Una borracha? Fuera de control. No pueden controlarse, no tienen idea de lo que está pasando a su alrededor. Y la Biblia dice, tu vida nunca debe estar fuera de control. Antes bien, ¿qué? No te llenes de alcohol. Llénate de ¿qué? Del Espíritu. ¿De qué me tengo que llenar? Del Espíritu. Entonces, cristianos, ustedes tienen la capacidad de dar gracias. Nadie te tiene que decir, ¿cómo se pide? ¿Qué se dice? ¿Estamos juntos? Porque estamos en Cristo. La gente no va a dar gracias, la gente no va a pedir las cosas. Porque por naturaleza el pecado no te permite hacer tal cosa, no te permite dar gracias, no te permite ser agradecido. Pero dice aquí, sé lleno del Espíritu. Escucha lo que dice el 19. Hablando entre vosotros ¿con qué? Con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones. ¿Por qué me levanto todas las mañanas para dar gracias? Porque es la voluntad de Dios. Y cuando yo estoy dando gracias, estoy haciendo la voluntad de Dios. Él quiere que sea agradecido. Y créemelo, la gente que da gracias vive una vida feliz y no está amargada. Segundo, leo mi Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo debe morar en abundancia y eso me va a llevar a tener razón para dar gracias. Y en tercer lugar, tengo que ser lleno del Espíritu. Porque el Espíritu Santo que Dios te ha dado te va a dar gozo. Recuerden, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Gozo es el fruto. Una persona que está en Cristo tiene gozo. ¿Pero por qué no vivo en gozo? Porque no te llenas del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace eso? Todos los días te levantas y dices, Señor, que el Espíritu Santo que está en mí me controle. ¿Estamos juntos? Es como la idea del alcohol. Bueno, no quiere decir que les estoy pidiendo que vayan y tomen, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa cuando el alcohol empiezas a ingerir el alcohol? El alcohol empieza a tomar ¿qué? Control de tu vida y eventualmente lo vas a ver. Ahora, si nunca lo has hecho, no te preocupes, no tienes que experimentar eso. Pero no tienes que experimentarlo, solamente ver a las personas. Empiezan a tomar poco a poco y eventualmente están fuera de ¿qué? De control, porque el alcohol ha tomado control de sus vidas. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a llenarte, el Espíritu Santo empieza a tomar control de tu vida. Y puedes hacer lo que hizo Matthew Henry. Por ejemplo, vas en el freeway. Esa mañana te levantaste, Señor, gracias por una nueva vida, un día más. Gracias, Padre. Lees tu Biblia. Ahí la palabra dice, todas las cosas le son para bien a aquellos que aman a Dios. Y te vas. Vas en el freeway y se te poncha una llanta. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a bajar pateando la llanta? ¿Maldiciendo a toda la gente que está avanzando y que tú ya no puedes avanzar? No. ¿Qué vas a hacer cuando la llanta está ponchada? Señor, gracias. ¿Sí o no? Gracias. La gente va a decir, ¿estás loco o qué? No. ¿Por qué doy gracias? Porque estoy lleno del Espíritu ¿qué? Santo. Dios quiere que dé gracias en todo. Ahora créemelo, ¿qué es mejor? La llanta se te ponchó y empiezas a decir pestes y golpear el volante y patear la puerta y maldecir a medio mundo, o decir, Señor, gracias. Gracias, ¿por qué? Porque ahora no voy a llegar al trabajo. Tengo una razón para faltar hoy. Señor, gracias porque a lo mejor iba a ocurrir un accidente más adelante y me has librado.
Gracias Dios porque me ocurrió aquí saliendo de la casa y no me ocurrió a alta velocidad, a medio freeway. Gracias Dios. Gracias. ¿Y acaso no vas a vivir mejor, tranquilo? Al final del día, saber que el Espíritu Santo te ha controlado. Y es todos los días dejarte controlar, pedirle Señor en oración que tu Espíritu Santo me controle. ¿Y cómo te controla el Espíritu Santo? Bueno, tú sabes que debes dar gracias en todo. Por lo tanto, aplica eso a tu vida. Sé sabio y toma esa palabra. Se me ponchó la llanta, Señor, gracias por esto. Gracias. Gracias, mil gracias. ¿Y sabes qué? Dios va a estar contigo, controlando tu vida. Quiero dejarlos con esto, familia. Es de suma importancia. Necesitamos ser agradecidos. Les leo lo que dice Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la paz de Dios gobierne en tu corazón y sea agradecido, dice la Biblia. Tú estás en paz con Dios. ¿Cómo sé que estás en paz con Dios? Porque tú te has arrepentido de tus pecados. La Biblia dice, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, tú estás en paz con Dios. Y por lo tanto, debes de ser agradecido. Debemos ser agradecidos. Que no se te olvide. Y es verdad lo que hace rato Carlitos nos decía. Los discípulos venían gritando de gozo porque los demonios se sometían y hicieron un montón de milagros y cosas. Y Jesús les dijo, eso no es nada comparado a lo más grandioso que han recibido, y es vida eterna. Si tú tienes que dar gracias mañana por algo, es porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Y si no está escrito tu libro en el libro de la vida, bueno, arrepiente de tus pecados, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador, y garantizado, tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida. El aceptar a Cristo Jesús implica negarte a ti mismo, pedirle perdón y empezar a vivir la vida de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa es la voluntad de Dios.